Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más, en este caso, analizando el oro. Muchos de vosotros me habéis preguntado por este par, me habéis trasladado vuestras dudas y me habéis dicho, oye Iván, ¿por qué no haces un vídeo del oro? Pues bueno, dicho y hecho. Lo primero de todo, daros las gracias por estar otro día más ahí y ya sabéis que darle un like al canal, suscribiros o incluso compartirlo ayuda un montón a la comunidad. Así que, como siempre, os invito a ello. Para aquellos que estéis hasta el final del vídeo, os dejaré cuál es el precio objetivo del oro para esta semana y la semana que viene. Así que no os lo perdáis y sobre todo la explicación que os ayudará a entender el porqué. Así que vamos allá. Lo primero de todo, deciros, el oro es un valor que se ha revalorizado un montón durante el último trimestre del año 2022. De hecho, como podréis comprobar en el gráfico de velas diario, estamos en un precio el cual pues supera ya ampliamente el 20% casi de crecimiento. De hecho, fijaros que estábamos al 18 y pico de crecimiento en tan solo 3 meses. Es probablemente el activo que más se haya revalorizado durante el último trimestre del año 2022, batiendo a las bolsas y batiendo a la mayoría de acciones y de índices. Por lo tanto, es un activo a tener en cuenta. Ahora bien, ¿a qué se debe esa recuperación? ¿A qué se debe ese crecimiento tan sostenido durante las últimas semanas o últimos meses? Bueno, todo esto se debe en cierta medida al dólar. Recordad que el oro tiene una correlación de casi el 100% con el dólar. Cuando el oro sube es porque el dólar baja y viceversa. Cuando el dólar sube, el oro baja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el dólar, desde que se subieron los tipos de interés y cada vez más y más ha habido dudas de que vayan a seguir subiendo los tipos de una manera agresiva y continuada, la gente ha ido perdiendo la esperanza en la revalorización del dólar y ahora pues está ocurriendo un movimiento de vuelta. Ese movimiento de vuelta pues lo venimos viendo desde el mes de noviembre, en el cual la inflación pues ya no parecía que fuera a crecer de una manera sostenida, de hecho incluso había buenas perspectivas en los datos de inflación. Por lo tanto, esas subidas tan agresivas que habíamos llegado a tener de 75 puntos básicos o incluso de 100 puntos básicos ya no eran necesarias, o por lo menos eso es lo que se piensa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el dólar baja y el oro ha subido. Ha subido también como valor defensivo. Recordemos que los grandes bancos de inversión, analistas y demás pronosticaban una recesión para este año 2023. De hecho, todavía queda mucho, ¿no? Partido por delante, quedan todavía todo el año 2023, pero el crecimiento, a pesar de que en algunos sitios, en algunos países, pues vamos a ver, de crecimientos, el crecimiento va a ser muy reducido en todo lo que son los países desarrollados. Por lo tanto, si no se llega a entrar en lo que es una recesión, estaremos rozando el larguero. ¿Eso qué significa? Que el oro sirve como material defensivo, como ha ocurrido en la mayor parte de las crisis. Entonces, si sumamos estos dos factores, el oro tenía que subir. Ahora bien, la subida ha sido vertiginosa, la subida ha sido realmente rápida y esto, pues de una manera o de otra, provoca que tenga que llegar a corregir. Ya sabéis que el concepto de liquidez manda muchas veces y en este caso vuelve a mandar. Como podréis comprobar en el gráfico, uno de los mayores espacios que ocurren es entre la resistencia del 1831 y de 1928. Estamos hablando pues ya de unos cuantos pips de por medio, estamos hablando de casi 1000 pips en una sola tirada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se lo ha hecho tan solo con crecimientos, crecimientos y crecimientos. No ha parado de crecer ni un solo día. De hecho, llegó a salirse el día de ayer lunes, hasta rozar los 1929. De hecho, durante el día de hoy ha seguido cayendo. No obstante, no es el final de la caída. Y me diréis, ¿por qué? Bien, esto ocurre con el escenario que os comentaba, con las perspectivas que ocurrían hasta la semana pasada. ¿Qué ocurre ahora mismo? Pues que muchos de los bancos de inversión, ya sea Goldman Sachs, ya sea Citi, ya sea, por ejemplo, Wells Fargo, muchos de ellos ya en sus análisis ya dicen que la recesión es menos probable de lo que se pensaba en el último trimestre, debido a que pues, el precio de la energía se ha estabilizado, el precio de los alimentos, es cierto que con todo el aumento que ha tenido el año pasado ya no crece a un ritmo descomunal, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque el mercado laboral americano sigue yendo como un tiro y porque China se ha reabierto, lo cual
pues de una manera u otra va a mejorar la producción industrial y se va a retornar a esa senda de normalidad que llevamos mucho tiempo esperando. Por lo tanto, ese factor de crecimiento del oro por parte del miedo parece ser que se va a ir reduciendo. ¿Significa esto que va a llegar al 1840, 1800 o 1780? Eso, como os digo yo, solamente el tiempo lo dirá. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues si utilizamos el análisis técnico que utilizamos todas las semanas y como podréis comprobar por la banda de Bollinger, estamos en la parte superior, además de una apertura de banda tremendamente grande, fijaros que el movimiento es casi similar muchas de las veces que hay ese tipo de movimientos de apertura, es decir, que en el momento en el cual alcanza los máximos, volvemos a ver movimientos de recorrección a la baja por motivos pues muy variados y por motivos muy debidos sobre todo al espectro del análisis fundamental. Como os he dicho, es muy probable que esto incurra en bajadas. De hecho, si nos vamos a los otros indicadores que utilizamos sin tener en cuenta ni siquiera el análisis fundamental, volvemos a encontrarnos un MAC que venía desestructurado durante el mes de diciembre porque también se había lateralizado durante todo este periodo, pero fijaros que veníamos ya de un MAC, aunque fuera pequeñito, pero ordenado en el tiempo de ventas, y ahora de compras, pero que ya está perdiendo gran parte de su fuerza. De hecho, insisto, nos debería de recordar a este final del MAC, eso sí, con menos fuerza, también porque el crecimiento ha sido más sostenido a lo largo del tiempo y no ha sido tan rápido como en este primer periodo del mes de noviembre. Luego, por otro lado, el RSI estocástico, ya sabéis que el RSI estocástico nos ayuda a ver cómo va la situación y después de aplanarse en los 100 puntos, fijaros lo que ha ocurrido en dos situaciones similares. Hemos visto cómo esto se terminaba de aplanar. En un caso, pues con una caída de 200 pips, pero fijaros que aquí hay mucho más espacio y mucha más caída de la probabilidad que existe con estas bandas de Bollinger. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues que la banda de Bollinger va a seguir corrigiendo, al menos hasta estabilizarse si hay bajadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como siempre digo yo, seguir la media de la banda de Bollinger en el oro. Es importantísimo. En este caso, ¿cuál es el próximo precio objetivo del oro teniendo en cuenta todas estas caídas? Y como siempre digo, si no cambia la política monetaria un día para otro, el próximo precio objetivo del oro son los $1.860 la onza, que corresponde con el inicio del movimiento alcista que hemos tenido durante las primeras 2 semanas del mes de enero. Así que no perdáis la oportunidad de vender el oro. Siempre, como os digo yo, tened mucho cuidado porque es un par muy volátil y es el que más cuentas he visto quemar, pero en este caso, si os metéis en ventas, tenéis una muy buena perspectiva de conseguir grandes beneficios. Con esto me despido, espero que os haya servido de ayuda el vídeo y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.